Hoy vamos a empezar a trabajar con el tema de la teoría de Debye-Hückel. Para ello vamos a recordar lo que vieron ustedes de las soluciones ideales. Una solución ideal es una mezcla homogénea de especies químicas dispersas a escala molecular. De acuerdo a esta definición, una solución es una fase simple, o sea, tiene una sola fase. Para los gases ideales, vimos que la ley de los gases ideales es un ejemplo de una ley límite, es decir, que a medida que la presión se acerca a cero, el comportamiento de un gas real se aproxima al del gas ideal, como un límite. Para soluciones, ustedes también vieron que a concentraciones bajas, es decir, en soluciones diluidas, las soluciones cumplen Raoult. Una solución ideal va a ser aquella que cumpla Raoult en todo el intervalo de concentraciones. Entonces, para que una solución sea ideal, a diferencia de lo que sucede con los gases ideales, va a haber interacciones entre las moléculas. Acá vemos representados con esferas las moléculas de solvente y con estrellitas las moléculas de soluto. Las interacciones entre moléculas de solvente y soluto son iguales. O sea que todas las moléculas interaccionan entre ellas de la misma manera, por lo tanto el ambiente químico de cada molécula es independiente de la composición. El solvente y el soluto se pueden tratar como soluciones ideales en soluciones muy diluidas, eso es lo que ya vieron. Y las propiedades macroscópicas de la solución solo dependen de cuántas moléculas hay presentes. Esto es lo que ustedes ya vieron. Además, la disposición de las moléculas es completamente al azar y no hay cambio de entalpía cuando se mezclan los componentes. Es decir, que el delta H de mezcla de las soluciones ideales es igual a 0. Pero, ¿qué sucede en las soluciones reales? No se aplica, en las soluciones reales no se cumple Raoult, el potencial químico no es igual al potencial químico estándar más RT logaritmo de la concentración, el delta H de mezcla no es igual a 0, y esto es porque las moléculas no interaccionan entre ellas de manera idéntica. Además, la distribución de las moléculas no es al azar, sino que las moléculas se van a distribuir de manera de maximizar las interacciones favorables y disminuir las interacciones no favorables. Y el comportamiento de una molécula va a depender de la composición de la solución. Entonces, para soluciones reales, el potencial químico no es igual al potencial químico 0 más RT logaritmo de la concentración de X. Si graficamos potencial químico en función del logaritmo de la concentración de X, en una solución ideal van a tener la recta que se representa con líneas de puntos. Para una solución real, a bajas concentraciones sigue esa curva, las dos curvas coinciden, pero a medida que aumenta la concentración se va desviando de ese comportamiento. La concentración efectiva es la concentración que tiene el mismo potencial que tiene la solución real. Es decir, para una solución real tenemos una concentración real. Si extrapolamos al mismo potencial, vamos a ver que la concentración efectiva para esa solución es menor. Entonces, el coeficiente de actividad es la diferencia entre la concentración efectiva y la concentración real, y es igual a la actividad sobre la concentración. En las soluciones reales, el potencial químico de X va a ser igual al potencial químico
0 más RT logaritmo del coeficiente de actividad por la concentración de X. Bueno, entonces, el potencial químico no ideal va a depender del logaritmo del coeficiente de actividad por la concentración de X. Podemos distribuir el logaritmo y nos va a quedar RT logaritmo de la concentración más RT logaritmo del coeficiente de actividad. El coeficiente estándar más RT logaritmo de la concentración es el potencial químico de una solución ideal y RT logaritmo del coeficiente de actividad es la diferencia por el desvío de la idealidad. Entonces, podemos reordenar, nos va a quedar que RT logaritmo del coeficiente de actividad es igual al potencial no ideal menos el potencial ideal. El coeficiente de actividad se puede utilizar como una medida de la desviación de la idealidad, es decir, que si el coeficiente de actividad es igual a 1, entonces el compuesto X se va a comportar idealmente. Si el coeficiente de actividad es menor a 1, X es más estable que lo predicho por el sistema ideal. Y si el coeficiente de actividad es mayor a 1, X es menos estable que lo predicho por el sistema ideal. El coeficiente de actividad es dependiente de la concentración, por lo tanto el desvío de la idealidad va a depender de la concentración. Si graficamos coeficiente de actividad en función de concentración, vamos a tener estas gráficas. Para una solución ideal va a ser siempre igual a 1, entonces tenemos una función constante que está representada en líneas de punto. Para un soluto no cargado, a bajas concentraciones se comporta como solución ideal y después se empieza a desviar de esa idealidad. Pero en el caso de solutos iónicos, a muy bajas concentraciones, la solución ya no se comporta como ideal. Entonces, para soluciones iónicas no podemos usar las soluciones ideales a bajas concentraciones. ¿Qué pasa en las soluciones iónicas? ¿Por qué no se comportan como ideales a bajas concentraciones? Si tenemos un compuesto iónico completamente disociado, como ser el cloruro de sodio, cuando se disuelva en agua, ¿qué va a pasar? Los iones de sodio y de cloruro se van a disociar y van a interaccionar con las moléculas de agua. Es decir, los iones positivos van a interaccionar con el oxígeno y los iones negativos con los hidrógenos. Es decir, que aunque haya muy bajas concentraciones de iones, no se puede suponer que las interacciones soluto-solventes son iguales a las de solvente-solvente. Entonces ya, aunque sean bajas concentraciones, hay un desvío importante de la idealidad. Dado que las soluciones de electrolitos muestran marcados desvíos de la idealidad a unas soluciones diluidas, la determinación de la actividad y del coeficiente de actividad en estos compuestos es muy importante. Entonces, vamos a ver un ejemplo, como ser el cloruro de sodio, que es un electrolito fuerte. El cloruro de sodio se disocia totalmente en iones sodio y iones cloruro. La KSP para esta disociación es igual a la actividad del sodio por la actividad del cloruro dividido a la actividad del cloruro de sodio. La actividad del sodio va a ser el coeficiente de actividad del sodio por la concentración del sodio. Y acá, de ahora en más, vamos a utilizar la notación
más o menos para los coeficientes de actividades del catión y del anión. Por el coeficiente de actividad del cloruro, por la concentración de cloruro, sobre 1, que es la actividad del cloruro de sodio sólido. Como no es posible determinar el coeficiente de actividad iónico medio, el coeficiente de actividad del catión sodio o del anión cloruro aislados, porque nunca vamos a tener presentes los iones solos, sino siempre en presencia de un contraión, lo que se puede determinar es un coeficiente de actividad iónico medio. Este se calcula como el coeficiente de actividad del catión por el número de cationes que hay en la fórmula estequiométrica, por el coeficiente de actividad del anión, por el número de aniones presentes, elevado a 1 sobre el número total de aniones y cationes. Vamos a ver cómo se calcularía para el cloruro de sodio. Entonces, para el cloruro de sodio tenemos un ion cloruro, un ion sodio, entonces el coeficiente de actividad iónico medio va a ser igual a el coeficiente del sodio elevado a la 1 por la del cloruro a la 1, todo elevado a la 1 medio. O sea, tenemos un sodio más un cloruro igual a 2. Si tenemos, por ejemplo, cloruro de calcio, el coeficiente iónico medio va a ser igual al coeficiente de actividad del calcio elevado a la 1, porque solamente tengo un catión, y el coeficiente del cloruro elevado al cuadrado, porque tengo 2 iones cloruro. Todo eso va a estar elevado a 1 dividido 3. Y el 3 es de 1 por el calcio y 2 del cloruro. 1 más 2, 3. Debye y Huckel desarrollaron una teoría para explicar el comportamiento de los electrolitos en solución. La teoría de Debye y Huckel provee un modelo cuantitativo para calcular las interacciones electrostáticas soluto-soluto en soluciones iónicas. Esta teoría asume que la sal tiene que estar completamente disociada, se cumple solamente para soluciones diluidas, el soluto está formado por iones simples solvatados y no hay formación de pares de iones. Los iones se consideran como cargas puntuales. El solvente no se ve afectado por la presencia de iones y solo se consideran interacciones electrostáticas. Como pueden ver, esta teoría solo se cumple a soluciones diluidas, ya que muchos de los supuestos no se cumplen y son más importantes a medida que aumenta la concentración. Esquemáticamente tenemos aquí una representación de la teoría de Debye y Huckel. Hay cargas puntuales, simbolizadas acá como esferas positivas y negativas rodeadas de moléculas de agua. Los iones de carga opuestas se atraen y es más probable encontrar los aniones cerca de los cationes en solución y viceversa. La solución es eléctricamente neutra, pero cerca de un ion hay un exceso de iones de cargas opuestas. En promedio es más probable encontrar los iones de cargas opuestas cerca de un determinado ion. Esos iones tienen cargas de un mismo valor, pero de signo opuesto del ion central. Esto forma lo que se denomina la atmósfera iónica alrededor del ion. Va a haber una atmósfera de carga opuesta alrededor de cada ion. La energía del ion y por lo tanto su potencial químico disminuye por la presencia de interacciones electrostáticas con la atmósfera iónica. Esa disminución es la diferencia entre la energía de Gibbs de la solución y la energía de Gibbs ideal, y es igual a RT logaritmo
el coeficiente de actividad iónica media. Como no es posible determinar el coeficiente de actividad para cada ion en ausencia de su contraión, lo que vamos a determinar, como dijimos anteriormente, es el coeficiente iónico medio. Según la teoría de Debye-Hückel, el coeficiente iónico medio es igual a menos A, que es una constante, por el valor absoluto de la carga positiva, por el valor de la carga negativa, por la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Donde Z más y Z menos, como dijimos, son las cargas del catión y del anión, y I es la fuerza iónica. ¿Qué dice esta ecuación? Que el coeficiente de actividad iónica media es siempre menor a 1, que el coeficiente de actividad iónico medio va a disminuir con la concentración, ya que al aumentar la concentración aumenta la fuerza iónica, entonces se hace cada vez más negativo. Que el coeficiente iónico medio solo depende de los iones presentes y no de su identidad química. Por ejemplo, el cloruro de sodio va a tener el mismo efecto que el cloruro de potasio. El gráfico del logaritmo de la actividad iónica media versus la raíz de la fuerza iónica tiene que ser, de acuerdo a esta teoría, una línea recta y la pendiente va a depender de la carga de los iones. El modelo de Debye-Hückel establece que a bajas concentraciones el coeficiente de actividad iónico medio se puede calcular con esta ley que se denomina ley límite de Debye-Hückel. La ley límite de Debye-Hückel también la podemos escribir de la siguiente manera, como el logaritmo de la actividad iónico medio igual a la constante A por la carga del catión por la carga del anión por la raíz cuadrada de I, donde I es la fuerza iónica. La carga del anión va a ser negativa. También se puede expresar como, lo vimos anteriormente, el logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio igual a menos A por el valor absoluto del producto de la carga del catión por el anión por la raíz de la fuerza iónica. Entonces, si aumenta la fuerza iónica, ¿qué va a pasar con el coeficiente de actividad iónico medio? O sea, si aumenta la fuerza iónica, la raíz de la fuerza iónica va a aumentar, por lo tanto, se va a hacer más negativo el valor del logaritmo y va a disminuir el valor del coeficiente de actividad iónico medio. Por lo tanto, el potencial químico va a disminuir. Esta disminución se debe por la estabilización extra por interacciones colúmbicas. Gráficamente, la ley de Debye-Hückel, dijimos que es la gráfica, si hacemos logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio en función de la raíz de la fuerza iónica, es una recta con pendiente igual a A por el carga del catión por el carga del anión con signo negativo. Entonces, la pendiente va a depender únicamente de la carga del catión y del anión. Cuanto mayor sea la carga del catión y del anión, mayor va a ser la pendiente. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en rojo, la curva para el cloruro de sodio, que tiene una relación de carga 1 a 1. El cloruro de magnesio, que tiene una relación 1 2, o sea, carga 1 para el cloruro, menos 1 para el cloruro y más 2 para el magnesio. Y el sulfato de magnesio tiene una relación 2 2. Entonces, la pendiente es más negativa. ¿Por qué la denominamos ley límite? Es porque solamente, como dijimos anteriormente, se cumple a bajas concentraciones. Los desvíos que se dan a distintas cargas es porque la pendiente depende del producto de las cargas.
esta ley se cumple solamente a concentraciones bajas porque no se cumplen los postulados de la ley. Por ejemplo, el agua no es continua sin estructura, tiene una estructura y la sal cambia esa estructura. Por lo tanto, uno de los postulados de la ley límite de Debye-Hückel no se cumple. Además, las cargas no son cargas puntuales, tienen un determinado volumen. Este otro postulado tampoco se cumple. Bueno, a altos valores de fuerza iónica, el valor predicho por la teoría de Debye-Hückel no es igual a los datos experimentales. Es decir, que los valores predichos por la teoría no se cumplen o no se observan cuando se hacen experimentos. Como dijimos recién, esto se da que los iones no son cargas puntuales, existe una distancia mínima a la cual se pueden acercar, y esto se tiene en cuenta en una modificación de la ley de la teoría de Debye-Hückel, que es la teoría de Debye-Hückel extendida. Acá vemos una gráfica donde donde se indica el logaritmo del coeficiente iónico medio en función de la raíz de la fuerza iónica. Para soluciones ideales, ese logaritmo es igual a 1. Y si comparamos los datos experimentales con la teoría de Debye-Hückel, vemos que solamente la teoría de Debye-Hückel se va a cumplir en la primera parte de la curva de soluciones muy diluidas, y la teoría de Debye-Hückel extendida se puede cumplir a un rango mayor de concentraciones, pero igual no se cumple en todo el rango experimental. Hay otras teorías que sirven para todo el rango, pero nosotros no las vamos a estudiar en físico-química. Bueno, acá está indicado cuál es la relación del coeficiente iónico medio en función de la raíz cuadrada de la fuerza iónica en la teoría de Debye-Hückel. Ahora vamos a ver cuál es la demostración para la teoría de Debye-Hückel. Para ello necesitamos recordar las siguientes expresiones. Para una solución ideal, el potencial químico va a ser igual al potencial químico asterisco más RT, logaritmo de la molaridad de ese compuesto. En las soluciones reales no cargadas, tenemos que el potencial químico es igual al potencial químico asterisco más RT, logaritmo de la actividad. Y la actividad va a ser el coeficiente de actividad por la molaridad de la sustancia. ¿Cuál es el valor del coeficiente químico para un soluto iónico? Entonces, no sabemos cuál es el potencial químico ni la actividad. Entonces, para un compuesto o soluto iónico que se disocia totalmente en su cation en anión, dando un número de iones positivos y un número de iones negativos. Entre los iones positivos y negativos existen fuerzas colónicas. Entonces, en este caso, la energía de Gibbs es igual a N, el número de moles por el potencial, y va a ser igual al número de moles de catión por el potencial del catión más el número de iones del anión por el potencial del anión. Y el número de iones del catión va a ser igual al número de cationes por el número de moles que tengo del compuesto, de la sal, y el número de moles del anión va a ser igual al número de moles del ion que tengo en la ecuación química por el número de iones que tenga de la sal. Entonces, el potencial químico nos va a quedar como el número de cationes por el potencial de cationes más el número de aniones por el potencial de aniones. Esos dos potenciales no se pueden medir porque, como ya dijimos anteriormente, nunca
vamos a encontrar los cationes o los aniones aislados. Entonces, por eso definimos el potencial químico medio, que es igual a la sumatoria del potencial del cation más el anión multiplicado por el número de cationes y aniones sobre el número total de iones. El potencial del compuesto, o sea, el potencial 2 va a ser igual al como dijimos antes, al número de cationes por el potencial de cationes más el número de aniones por el potencial de aniones, igual al número total de aniones y cationes por el potencial medio. De la misma manera, lo podemos expresar para el potencial asterisco y para cada uno de los potenciales. Nos va a quedar que los potenciales de 2 va a ser igual al potencial asterisco más RT logaritmo de actividad de 2. El medio nos va a quedar con la actividad iónica media y el del cation y el anión con la actividad del cation y el anión. Si reemplazamos en esta ecuación, nos queda la siguiente expresión y dado que el número total de iones por el coeficiente de actividad iónica media es igual al potencial asterisco, podemos reemplazar, simplificar, RT también lo podemos simplificar porque es común, y nos va a quedar que la actividad de 2 es igual a la actividad iónica media elevada al número total de cationes y aniones. Es decir, que es igual al producto de la actividad del cation elevado al número de cationes por la actividad del anión elevada al número de aniones. Por lo tanto, a esto lo denominamos actividad iónica media y se simboliza como A más menos. La actividad iónica media es igual a la media geométrica de las actividades iónicas. ¿Cómo se puede expresar la actividad iónica media? La actividad iónica, la actividad del compuesto, o sea, la actividad sub 2 va a ser igual a la actividad iónica media elevada al número total de cationes más aniones, es igual al producto de la actividad del cation por el anión, cada una elevada a su número al número de aniones y de cationes. Si reemplazamos por cada una por la ecuación de que la actividad es igual al coeficiente de actividad por la modalidad, nos va a quedar en función de los coeficientes de actividad. Entonces, podemos escribir el coeficiente de actividad de 2 igual al coeficiente de actividad iónico medio elevado al número total de cationes y aniones igual al producto del coeficiente del cation por el anión elevado por el número de cationes y aniones cada uno. Esta es, como dijimos anteriormente, el coeficiente de actividad iónico medio, que lo simbolizamos con más menos, y es la raíz del número total de iones del coeficiente de actividad positivo elevado al número de cationes más el coeficiente de actividad negativo elevado al número de aniones. Lo mismo nos queda para las molaridades. Vamos a determinar la molaridad iónica media. Y podemos establecer que la molaridad iónica media, si reemplazamos, es igual al número de cationes elevado al número de cationes por el número de aniones elevado al número de aniones por la molaridad elevado a la suma del número de cationes por aniones elevado a 1 sobre el número total de aniones y cationes. Entonces, volviendo al potencial químico para un soluto iónico, nos queda que el
potencial químico es igual al potencial químico asterisco más RT, el logaritmo de la actividad de 2. Y si recordamos lo que recién definimos para actividad y molalidad, podemos reemplazar y nos va a quedar que el coeficiente químico es igual al coeficiente químico asterisco más RT, logaritmo de la actividad iónica media elevado al número total de cationes más aniones. El coeficiente químico nos queda igual al coeficiente químico asterisco más RT, logaritmo del coeficiente de actividad iónico media elevado al número de total de iones por la molaridad iónica media elevada al número total de iones. Si distribuimos, nos queda la siguiente expresión. Entonces, aplicando la igualdad de molalidad iónica media, nos queda que el potencial químico es igual al potencial químico estándar por el número de iones RT, logaritmo del coeficiente iónico medio, más el número de iones RT, logaritmo de la molalidad, más el número de iones RT, logaritmo de la raíz del número de iones totales por el número de iones de cationes elevado al número de cationes por el número de iones elevado al número de aniones. Ahí simplificando, reacomodando, nos queda la siguiente expresión. Y eso depende de toda esta expresión depende de la presión, de la temperatura, tipo de electrolito y concentración. Y RT, logaritmo del coeficiente iónico medio, es la parte de la expresión que nos mide el alejamiento de la idealidad debido a la presencia de cargas eléctricas. Entonces, lo que hace la teoría de Debye-Hückel es determinar cuánto vale el coeficiente de actividad iónico medio para determinar cuál es el alejamiento de la idealidad debido a las interacciones electrostáticas. Una manera de determinar ese alejamiento de idealidad es mediante el siguiente proceso. Partimos de un estado inicial donde la concentración es pequeña, no hay interacciones entre las cargas positivas y negativas y esa solución tiene comportamiento ideal. Y llegamos a un estado final donde hay interacciones entre las moléculas, la concentración del estado final es mayor que la que teníamos en el inicial y hay un apartamiento de la idealidad por las interacciones entre cargas. Si determinamos ese delta G, vamos a tener el delta G relacionado con el apartamiento de la idealidad por la presencia de cargas. Podemos llegar a ese mismo camino de la siguiente manera, partiendo del estado inicial, después yendo a un estado donde no hay cargas positivas, después agregamos, aumentamos la concentración y después volvemos a agregar las cargas. Ese delta G de I inicial a final va a ser igual a la sumatoria de los delta G de cada uno de estos procesos. Y esto es porque delta G. Para el cálculo de delta G desde I a F, donde medíamos el delta G relacionado con el apartamiento de la idealidad por la presencia de cargas, vamos a tener en el estado I la molaridad 0, el ion I con carga positiva y el potencial positivo igual al potencial asterisco más RT logaritmo de la molaridad 0. En el estado final
donde hay presencia de cargas y aumento de concentración, vamos a tener una molalidad M final. La carga va a seguir siendo positiva y el potencial químico positivo va a ser igual al potencial asterisco más RT logaritmo del coeficiente de actividad positivo por la molalidad de F. Entonces, delta G va a ser igual al G de F menos el G de I sobre N. Va a ser igual a los potenciales químicos, la diferencia de los potenciales químicos F menos I sobre N, y va a ser igual al potencial, el potencial positivo asterisco más RT logaritmo del coeficiente de actividad positivo por la molaridad F menos el potencial asterisco positivo menos RT logaritmo de la molaridad 0. Simplificamos los potenciales asterisco para cada ion y por lo tanto delta G de IF es igual a RT sobre N logaritmo de la molaridad final sobre la molaridad inicial más RT logaritmo de N logaritmo de coeficiente de actividad positivo. Bueno, si observamos que el cálculo de delta G para el paso, digamos, desde la solución no cargada, donde no tiene carga la partícula, hacia una no cargada con mayor concentración. O sea, tenemos la partícula no tiene carga y vamos desde una situación de baja concentración a una de mayor concentración. El delta G, calculándolo de manera similar, nos va a quedar de la siguiente manera, y suponiendo que MF es lo suficientemente bajo, entonces la solución la consideramos ideal. Delta G va a ser igual a RT sobre N logaritmo de MF sobre N. Cálculo de delta GI, es decir, desde el estado donde tenemos pocos compuestos, baja concentración y cargada, o sea, el cation está cargado, a un estado donde pierde la carga, o sea, tiene carga cero. Es el trabajo que se intercambia para descargarse en ausencia de atmósfera iónica. Según las leyes de la electrostática, el delta G y J va a ser igual a menos la carga del cation al cuadrado, la carga del electrón al cuadrado, sobre 2, la constante dieléctrica por A, que es el radio del ion. Y para calcular delta G KF, que es en el estado donde tenemos alta concentración sin carga y se vuelve a cargar la partícula. Se vuelve, vamos, de carga 0 a carga positiva. Entonces, el trabajo, el delta G de KF va a ser igual al menos trabajo neto reversible del sistema y es el trabajo que intercambia la partícula para cargarse en presencia de atmósfera iónica. Acá lo que postula la teoría es que el solvente es continuo, sin estructura. El ion está rodeado de una atmósfera simétrica de contraiones y para este caso el delta G se determina con la siguiente expresión, donde kappa es la constante de Debye que depende de la fuerza iónica del medio. Entonces, volviendo a la expresión de delta G y F, que era igual a delta G y J más delta G
JK más delta G KF, y reemplazando por cada una de las expresiones que obtuvimos, nos va a quedar la siguiente expresión, donde podemos simplificar RT sobre N, logaritmo de MF sobre M0, es esta otra, la carga al cuadrado por la carga del electrón sobre 2 por la constante dieléctrica por A, y nos queda la siguiente expresión. Dado que R sobre N es la constante de Boltzmann, antes no mencioné que N era el número de Avogadro, o sea que la constante de los gases dividido el número de Avogadro es la constante de Boltzmann. Y 1 sobre kappa es la longitud de Debye, que es el radio medio de la atmósfera iónica. Kappa es la constante de Debye. Entonces nos va a quedar la expresión para el logaritmo del coeficiente de la carga del catión igual a menos la carga del catión al cuadrado por la carga del electrón al cuadrado sobre 2 por la constante dieléctrica, 1 sobre kappa por la constante de Boltzmann por la temperatura. Si repetimos el proceso para el anión, o sea que en vez de trabajar con cargas positivas, trabajamos con cargas negativas, y recordando la expresión del coeficiente iónico medio, podemos reemplazar en el logaritmo del coeficiente iónico medio por la siguiente expresión. Entonces, nos queda esta expresión para el coeficiente iónico medio, y dado que se demuestra que la siguiente expresión, que el número de cationes por la carga del catión al cuadrado más el número de aniones por la carga del anión al cuadrado es igual a menos el número total de aniones más cationes por la carga del catión por el anión. Reemplazando, podemos simplificar, nos queda esta expresión para el coeficiente de actividad iónico medio. Y como kappa se define con la siguiente expresión, y la fuerza iónica se establece como un medio, la sumatoria de las molaridades por las cargas al cuadrado, o si lo expresamos en concentraciones molares, con la siguiente ecuación. Si reemplazamos, nos queda la siguiente expresión. Y todos estos números son una constante que depende de la temperatura. Entonces, nos queda la expresión del logaritmo del coeficiente iónico medio igual a A, que es todo eso, esta constante, por la carga del catión, por la del anión, por la raíz de la fuerza iónica, que es la expresión de la ley límite de Debye-Hückel que vimos recién. Entonces, todo esto es la constante A, que depende de la solución y de la temperatura, o sea, depende del solvente y de la temperatura, y que para el agua vale 0,509 a 25 grados centígrados. Y es el valor que vamos a estar usando en la mayoría de los problemas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a determinar el valor que tiene el coeficiente de actividad iónico medio para una solución de cloruro de potasio 5 por 10 a la menos 3 mol por kilo a 25 grados centígrados, empleando la ley límite de Debye-Hückel. Entonces, lo primero que tenemos que saber para poder emplear la ley límite de Debye-Hückel es cuál es el valor de la fuerza iónica. Dijimos anteriormente que la fuerza iónica es igual a un medio de la sumatoria de las molaridades por las cargas al cuadrado. En este caso tenemos dos iones, el cloruro y el potasio, entonces nos va a quedar un medio por la molaridad del potasio, por la carga del potasio al cuadrado, más la molaridad del cloruro por la carga del cloruro al cuadrado. Tanto la concentración de
de los iones potasio y cloruro son iguales, iguales a 5 por 10 a la menos 3 mol por kilo. Entonces, reemplazando en la ecuación las molaridades y las cargas, las dos son iguales a 1, nos queda que la fuerza iónica I es igual a 5 por 10 a la menos 3 mol por kilo. Entonces, ahora reemplazamos en la expresión del logaritmo del coeficiente iónico medio, que es igual a menos A por el valor absoluto de la carga del anión por la del catión por la fuerza iónica. Y como estamos trabajando a 25 grados centígrados en agua, utilizamos el valor de 0,509. El valor de la carga positiva más negativa es 1 y la fuerza iónica es 5 por 10 a la menos 3. Entonces nos queda que el logaritmo es igual a menos 0,036 y por lo tanto la fuerza, el coeficiente de actividad iónica media de esta solución es 0,92. Acá pueden observar que a muy bajas concentraciones, como es 5 por 10 a la menos 3 mol por kilo, esta solución de cloruro de potasio presenta desviaciones de la idealidad. Se tiene un coeficiente de actividad de 0,92. Podemos observar con la teoría de Debye-Hückel el aparteamiento de la idealidad en la solubilidad de compuestos de electrolitos. Por ejemplo, si tenemos una solución de un electrolito que tiene una relación 1 a 1, nos va a dar que el compuesto que denominamos AB nos da catión más anión. La constante de solubilidad para esa sal va a ser igual a la actividad del catión por la actividad del anión y va a ser igual al coeficiente de actividad del catión por la concentración de catión más el coeficiente de actividad del anión por la concentración del anión. Bueno, la KSP es la constante de solubilidad y como es una constante termodinámica solamente depende de la temperatura. Eso lo vimos en equilibrio químico. Entonces, si recordamos que el coeficiente iónico medio es igual a la raíz cuadrada del coeficiente del catión más el anión para el caso de cargas de una relación 1 a 1 y que las concentraciones de anión y cationes son iguales a la solubilidad, nos va a quedar, si reemplazamos, que KSP es igual al coeficiente iónico medio elevado al cuadrado por la solubilidad al cuadrado. Si tenemos solutos poco solubles y soluciones diluidas, el coeficiente de actividad iónico media tiende a 1 y la KSP es igual a la solubilidad al cuadrado. Como KSP es una constante termodinámica que solo depende de la temperatura, para una determinada temperatura, ¿qué va a pasar? Que si agregamos una sal inerte, o sea que aumento la fuerza iónica, va a disminuir el coeficiente de actividad iónico medio. Y por lo tanto, para que el valor de KSP se mantenga constante, si yo disminuyo el coeficiente de actividad iónico medio, tiene que aumentar la solubilidad. Entonces, ese aumento de solubilidad por agregado de sal se denomina salting in. La solubilidad en proteínas se observa lo mismo. Si graficamos el logaritmo de la solubilidad en función de la concentración de una sal, vemos que al principio aumenta la solubilidad de la proteína por el agregado de la sal, o sea que esto es se puede demostrar por la teoría de Debye-Hückel, y esto es el aumento de la solubilidad por la disminución del coeficiente iónico medio por el agregado de sal. A altas concentraciones la solubilidad comienza a disminuir
por un predominio del efecto de solvatación de las sales a mayores concentraciones, y esa disminución en la solubilidad se llama salting out. Como tarea les queda explicar, en base a la ley límite de Weis-Hückel, por qué desciende el pH de una solución de ácido acético ante el agregado de cierta cantidad de cloruro de sodio. Y como ayuda, les digo que para demostrarlas necesitan utilizar la constante ácida del ácido acético y ver cómo en la constante ácida se afecta, qué pasa cuando aumenta la fuerza iónica con el coeficiente de actividad iónico.